Gracias, doctor Sánchez Muñoz. Es un placer. Realmente estábamos esperando, es una deuda que quería incidir un poco en ese mensaje brevemente, que el Museo Sefardí mantiene con ustedes desde hace tiempo. Recuerdo nuestra primera conversación, que fue un poco complicada, recordará, por aquello del tema del impacto de una noticia cuando un descubrimiento arqueológico tiene lugar en un museo y bueno, los canales de comunicación que la Universidad de Granada y el Museo Sefardí y el Ministerio tenían que haber coordinado, ¿no? Que era ajena incluso al propio investigador y a la propia realidad del museo, que estaba en ese momento desmantelado, con los almacenes en un sitio provisional. Tiene muchísimo más mérito la labor de investigación que usted realizó en esos momentos de vida del Museo Sefardí, porque las circunstancias no eran las más adecuadas, pero bueno, creo que a partir de ahí se estableció un contacto y desde luego una amistad, espero, entre el museo y su labor y su papel, que por supuesto necesitábamos porque estaba bastante coja y el estudio del contexto arqueológico de Próximo Oriente y de la arqueología bíblica que el museo atesora, conserva y expone, pues es especialmente relevante en este sentido y además que complementa el préstamo que la Autoridad Arqueológica Israelí, en este caso, hizo desde los años 90 con este conjunto de 74 piezas que proceden de los depósitos arqueológicos de Israel, ¿no? Debo agradecer la labor que la Embajada de Israel en ese momento hizo en favor del museo y el apoyo que dio en ese sentido al Museo Sefardí de España. Y bueno, para cerrar, voy a darle ya por fin la palabra a la colaboradora del Museo Sefardí, investigadora Carmen Gómez Gómez, que como les decía, cerrará el ciclo y no duden en preguntar tras la intervención de Carmen las cosas que hayan quedado en el tintero, dudas e inquietudes que quieran compartir con nosotros en la parte final. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias a todos por haber venido aquí. También especial al Museo Sefardí, a mi amiga que ha hecho que de repente ya sea doctora y me haya saltado todo. Eso es que confía mucho en mí, así que te lo agradezco. Pero sí, bueno, después de 10 años he decidido retomar la tesis, que se había quedado ahí un poco aparcada, y espero terminarla. Ojalá sea tan rápido. Y bueno, muchísimas gracias al Museo Sefardí por prestarme esta oportunidad. Y también, pues bueno, como parte de la Asociación de Amigos, gracias por estar aquí y por apoyarnos. Y bueno, ahora tengo que resumir más de 5.000 años de historia en 30 minutos. Así que me voy a poner el cronómetro, porque si no yo empiezo a hablar y no callo. Así que empezamos. Bueno, no sé si reconocéis esta foto. Es el Museo Sefardí, la calle Samuel Jaleb. Vale. El judaísmo. Lo primero es dónde, cuándo y cómo. Tenemos que entender que es una religión. Yo, por ejemplo, yo trabajo como guía turístico y suelo trabajar siempre con grupos judíos y es precisamente la sala 1 en la que siempre me paro más, porque obviamente a alguien judío explicarle cómo funciona el judaísmo ya se lo sabe, pero muchas veces se olvidan de los orígenes. Y lo que choca mucho a judíos ortodoxos y ultraortodoxos es de repente encontrarte astartés, toritos, eso, y que yo les diga que han salido del templo. Eso es algo... ¿Se me oye? No, vale, perdón. Eso es algo que... Es la costumbre de eso. Es algo que suele chocarles mucho, ¿no? Entonces tenemos que entender de dónde viene el judaísmo, ¿no? Bueno, pues el judaísmo aparece como una de las religiones cananeas,
¿vale? ¿Y en qué lugar? En el Creciente Fértil. El Creciente Fértil es una región histórica que digamos que va desde lo que es el Valle del Nilo hasta el Golfo Pérsico haciendo una media luna, por eso se llama el Creciente Fértil. Este nombre se lo dio James Henry Breasted y tiene una proximidad de unos 500.000 kilómetros cuadrados, ¿vale? Y es donde se originó por primera vez la Revolución Neolítica. Ahora pensamos que eso era casi prácticamente un desierto, pero en esa época era bastante... vale. En esa época era realmente un vergel. Encima bañado por el Tigris y el Éufrates estaba en Mesopotamia, entonces no podemos imaginarnos cómo sería ahora, sino cómo era en ese momento. Estamos hablando muchísimos años atrás, después de las glaciaciones, era un vergel, ¿no? Sería lo que equivaldría ahora a Egipto, a Israel, a Palestina, al Líbano, a Siria, Irak, Kuwait y una parte de Turquía y un poquito de Irán. ¿Cuándo? Claro, nosotros cuando hablamos de Israel o la historia de Israel, del Israel bíblico, nos tenemos que ir muy para atrás. Yo siempre, en la antigua Sala 1, yo siempre decía que era algo maravilloso porque reducía 3 asignaturas mías, Israel bíblico 1, 2 y 3, en tan solo una vitrina y es algo que me tienen que intentar hacer yo ahora. Desde la creación hasta el Imperio Romano, es lo que nosotros llamamos el Israel bíblico, ¿vale? ¿Qué fuentes tenemos? Tenemos fuentes bíblicas y fuentes extrabíblicas. Y luego tenemos una cronología bíblica y una cronología histórica. No nos vamos a creer que Matusalén vivió 863 años, creo que era una... Es imposible, no podemos fiarnos de ello. Entonces tenemos el momento de la creación, el momento de los patriarcas, que son desde la historia, cuando estudiamos en los hebraístas, los hacemos como ciclos. El ciclo de Abraham, el ciclo de Isaac y el ciclo de Jacob. Luego tenemos los líderes y los jueces. Y luego llega el reino unido, que es David y Salomón. Salomón divide el reino entre sus dos hijos, Roboam y Jeroboam, y aquí ya empezamos a una cronología en la cual podemos ser más históricos y más científicos, ¿no? Que es con la llegada del Imperio Asirio, con el Imperio Babilónico, el Imperio Persa de Ciro, la época griega, que aquí pone silencio, porque eso es el momento helenístico en el que se asimila, hay muchísima asimilación, y eso hace que se produzca una contrarreacción que produce una evolución hacia del judaísmo. Y luego tenemos el Imperio Romano. Vale. Antes del rey David, en la época de patriarcas, líderes y jueces, ¿no? Bíblica. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la llamada tierra de Canaán. Es una tierra en la cual está dividida en ciudades-estado lideradas por tribus. Son tribus seminómadas con un sistema político de jefatura, de jefes. Podríamos decir reyezuelos, ¿no? Eran religiones politeístas y algunas de ellas eran monolatristas. ¿Qué es el monolatrismo? Es yo adoro a un solo Dios por encima de otros, pero sé que existen otros. Y normalmente cada tribu solía tener un Dios preferido, aunque adorasen a otros. Los israelitas eran una de esas tribus, ¿vale? La religión de Canaán, como he comentado, eran ciudades-estado. Estamos hablando de la Edad de Bronce y esto se me ha repetido aquí. Bueno, uno de los dioses el dios al que adoraban principalmente, que es el panteón, es el dios El. ¿Os suena de algo? Como Israel, Ismael, Elohim. Esa es la palabra Dios. Era el Dios creador. ¿Qué fuentes tenemos? Tenemos las menciones en la Biblia, tenemos poquitos restos arqueológicos, tenemos las transcripciones indirectas grecorromanas, pero en el siglo XIX, con el descubrimiento de los textos de secreción egipcios que se encuentran en Luxor y Saqqara, estos dan una revelación de poemas religiosos, en los cuales
se conocen mitologías y religiones y rituales que dan muchísima información. Y además, con el descubrimiento de Ugarit en 1928 y el descubrimiento del ugarítico, sus textos, su traducción, etcétera, nos da muchísima información respecto a este tipo de religiones. La mitología... Con perdón. Así mejor, que si no me sentía un poco rara. La mitología cananea, tenemos al dios Elohim, que se suele identificar con el Dagan, que es un dios de los cereales, un dios de la agricultura, el cual está casado con Asherah, la reina de los cielos, una reina madre, una divinidad femenina de fertilidad, pero como reina de los cielos, madre de los dioses, los cuales son los padres de Baal. Baal se casa con, bueno, se llama esposa, hermana, en los textos nos está diciendo, con Anat. ¿Qué ocurre? Que es que en el templo se adoraba tanto a él como a Baal durante un tiempo. Tú explica, cuando te llega un judío ortodoxo, que en el templo había ídolos. Y dicen, no, eso es mentira. No, perdona. Si tú lees Reyes y lees Crónicas, los reyes buenos quitaban los ídolos del templo y los reyes malos los dejaban. Y eso nos lo prueba la arqueología. Es en este momento en el que pasamos de esta religión cananea, diferentes tribus politeístas, a lo que nosotros llamamos la religión de Israel. Y lo que veis ahí escrito es la palabra Israel. Es la primera mención de la palabra Israel fuera de la Biblia como un reino. Bueno, es la primera mención y además lo menciona como un reino. Es el faraón Merneptah, que en el 1210 a.C. vence al reino de Israel. Esta estela, que es bastante grande, creo que son como casi 2 metros, está en el Museo del Cairo y también se le suele llamar la estela de Israel. Entonces, esto que veis escrito aquí en jeroglífico es Israel. La religión de Israel es el yavismo. Es en el momento que las tribus israelitas se diferencian de las otras tribus cananeas adoptando a Yahvé. ¿Qué ocurre? Que no son monoteístas, son monólatras o enoteístas, que es decir, hay otros dioses, pero solamente Yahvé es digno de ser adorado por Israel, por la tribu de Israel. Es una divinidad tutelar, un dios nacional. ¿Y en qué momento pasa esto? En la época del rey David. Yo me hago rey, es un reino unido, y es a Yahvé a los únicos que adoramos los reinos de Judá y de Israel. Porque él es el único que se merece ser adorado. Que luego, claro, luego le damos la vuelta y Israel es el pueblo elegido, pero ellos han elegido ese Dios. Y es lo que llamaríamos la etapa primitiva de lo que luego sería el judaísmo. Pero esto se desarrolla paralelamente a las religiones de Canaán y están realmente muy influidas. Hay un gran sincretismo. Y aquí tenemos una foto más grande de la estela de Merneptah. Y además tenemos que la primera mención de Yahvé como tal es en la estela de Mesa, en el 850 a.C. por un rey de Moab, que menciona que había un templo a Yahvé. Es la primera vez que se menciona. Hemos pasado de una época tribal en la cual tenemos las 12 tribus de Israel, que realmente eran 13, pero 2 se asimilaron. Cuando nosotros hablamos de las 12 tribus de Israel, en la tradición bíblica tenemos a los 12 hijos, pero realmente eran toponímicos, ¿vale? Eran pues tribus que estaban en Dan, eran nombres toponímicos. Ahora pasamos a la monarquía, que tenemos el reino de Israel en el norte, cuya capital era Samaria, y el reino de Judá en el sur, cuya capital era Jerusalén, ¿vale? Entonces, ¿cómo hablamos nosotros ahora del Israel preexilio? Claro, el templo de Salomón
arqueológicamente no hay ninguna prueba confirmada de que existiese un primer templo. De hecho, estuve mirando y lo que se creía que era una granada que decía, se ha demostrado que era un falso descubrimiento. Pero lo que sí se sabe es que ha habido otros templos. Hay un templo en Betlén, de hecho Belén, Belén de Judá, Betlehem es casa de Dios, casa de Él. Hay templos en Beersheba, hay templos en Gigar, de hecho los samaritanos tienen otro templo y eran cultos, eran lugares de culto israelitas. Obviamente, imaginaros esa extensión de territorio. En esa época no había coches. Si te tienes que ir a adorar solo a un templo, es muy complicado esa gran centralización. ¿Qué ocurre? Que hay un gran sincretismo religioso, bueno, al punto de que en las comunidades israelitas de Elefantina en Egipto se acaba adorando a Nat-Hu, o sea, es un sincretismo religioso muy, muy, muy común. ¿Qué se realizaba? Una de las es la entronización anual de Yahvé y era anicónico, es decir, a Yahvé no se le hace una figura, al igual que no se le dice el nombre. ¿Por qué? Porque es un tipo de tradición, es un tipo de magia bastante antigua, incluso de la época de Sumer y Akkad, en la cual en el momento que tú sabes el nombre de algo lo puedes hacer fijo. Mucha gente cuando realiza conjuros necesita saber el nombre del demonio para poder vencerlo. Si tú te sabes el nombre de Dios y dices el nombre de Dios, ya lo estás haciendo finito, ya lo estás nombrando, es el poder del nombre, el nombrar algo fijo ya, porque si yo no te digo nada de esto, pues no sé, es una botella, ya sabes lo que es una botella, es ese el poder de nombrar. Claro, el yavismo sufre bastante un gran declive por las circunstancias históricas. Estamos hablando de un lugar muy pequeño, bastante rico, con salida al mar y unos imperios que arrasaban con todo. De hecho, pues llega Nabucodonosor y en el 586 destruye el primer templo donde se suponía que estaba el Arca de la Alianza, que luego no aparece en el segundo templo en ningún momento dado. Bueno, luego la vemos en Indiana Jones, pero realmente el Arca de la Alianza, que se suponía que llevaba las dos tablas de la ley dadas por Dios a Moisés, en el segundo templo no la tenemos. Y es en este exilio, en este preexilio y exilio ante los problemas políticos, los problemas sociales, donde se empiezan a diferenciar y amarrarse a una religión y se empieza a crear lo que es el judaísmo. De hecho, en Éxodo hay un versículo en el que dice, y Elohim habla a Moisés diciéndole, yo soy Yahvé. ¿Qué estamos identificando aquí? Que Yahvé es Elohim, pero Elohim no les había dicho su nombre a nadie, solamente a Israel. Es en este momento en el que ya es Dios el que elige al reino de Israel. De hecho, Israel significa el que lucha con Dios. Dice, yo soy Yahvé. De hecho, bueno, en el judaísmo, cuando está escrito el tetragramatón Yahvé, no se lee, no se pronuncia. Se dice Elohim o Adonai. No vaya a ser que Yahvé sea realmente el nombre. Y de hecho, si en cualquier pieza que esté escrita en hebreo que tenga esas letras, no se destruye. Se ha de llevar una guenizad. Las Torás no se destruyen, se entierran. Por eso el único libro que se puede leer y que pueden leer las mujeres y que se puede pintar y colorear es la Megilá Esther, es el libro de Esther, que en la sala 1 tenemos uno. ¿Por qué? Porque no aparece el nombre de Dios. Es el que se lee para Purim, el libro de Esther. Es ese poder del nombre. ¿Qué ocurre en el exilio? El exilio no es un exilio como el que hizo Roma, es un exilio de las élites intelectuales, de las élites religiosas, en este caso los Cohen. Tú eres Cohen por sangre, si eres descendiente de la tribu de Leví por la parte de Aarón, el hermano de Moisés. El propio profeta Daniel estuvo en el exilio porque él pertenecía a
a la realeza. Y es en el exilio donde se gesta ese judaísmo, esos primeros inicios. En el exilio tenemos que Yahvé es el único Dios al que se debe adorar. Es este monolatrismo. Cuando termina el exilio, Yahvé es el único Dios. Ya no existen otros. Y es el momento en que empieza el judaísmo y es el momento en que empieza el monoteísmo. Esta foto, que se ve un poquito pixelada, muy pixelada en grande, es lo que ahora mismo sería la explanada del templo con la mezquita de la Roca. Aquí, cuando nos llega, es una reforma religiosa post-exilio. Y seguramente vosotros habéis oído hablar del Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. La tradición dice que el rey Josías, que fue un gran rey, era un rey de los buenos, se encontró entre los restos del templo, escondido, una nueva ley que fue el Deuteronomio. Bueno, venga, vale, lo aceptamos. Básicamente se volvió a reescribir y fue el que comenzó a construir el segundo templo tal y como nosotros lo conocemos. Esto es algo que se llama en los estudios es judaísmo del segundo templo. Comienza en el siglo IV a.C., esto por sacerdotes, profetas, pues como Esdras, como Daniel, y es en el momento en el que los samaritanos se empiezan a discernir del judaísmo. Ellos tienen su propio templo y ellos solamente siguen lo que dice la Torá. No siguen a los rabinos, y seguramente habéis oído hablar del buen samaritano. Pero es que en la Edad Media los judíos de Toledo pidieron a un rey castellano que echase a los samaritanos de Toledo. Se siguió. Una vez un profesor mío en primero de hebreo, por mi forma de leer hebreo, me dijo que si era samaritana, y yo. No. ¿Cómo se empieza a diferenciar el judaísmo del yavismo? Tenemos aquí las diferencias. Como he comentado, Yahvé es un dios nacional, negación de otros dioses. Asherá es una fusión de Astarte e Istar. En este momento se adora en el templo. De hecho, cuando, por favor, ir a la sala 1, veréis las pequeñitas Astartes, los pequeños, estos votivos, todos esos vienen del templo. Hay una breve adoración a Baal, pero como luego a Baal se le identifica más con Mesopotamia, entonces a nivel político no se quieren quedar identificados, se separa, y sí que tienen muchas características de otras religiones semíticas. El judaísmo, en cambio, es único Dios del universo y existencia de otros dioses. ¿Pero qué tienen en común? Es anicónica, ¿vale? No anibónica. Problemas de los correctores. Se hacen las mismas festividades, se realizan sacrificios, pero no sacrificios humanos, que es otra cosa que diferenciaba el yavismo de las religiones de Canaán. Por ejemplo, no sé si habéis visto el libro de Ruth, ¿sabéis la historia de Ruth? Que en Moab se sacrificaban niñas, y de hecho Ruth iba a ser sacrificada como moabita, pero al final no lo es. Pues eso es algo que las tribus de Israel, como en el yavismo, lo habían quitado, pero sí se sacrificaban animales y sí se hacían sacrificios pequeños agrícolas. De hecho, en la sala 1 hay un pequeño ídolo de piedra, que es un altar doméstico, donde tú realizabas un pequeño ritual, una pequeña ofrenda con un poquito de pan, lo que fuera, lo quemabas, luego te lo comías o no, dependiendo. Y este tipo de magia magia. Este tipo de ritual, es que en estos momentos hablar de magia y religión prácticamente es lo mismo, a no ser que Moisés diga que si yo convierto la serpiente es ayuda de Dios, pero si la hace el sacerdote del faraón es magia. En el judaísmo la magia se prohíbe en la Parshat Bo, que es cuando se menciona este episodio. Las tomas de votos se siguen conservando, los rituales privados, las adjudicaciones de disputas. ¿Con qué prefiero esto? Los tribunales, que por ejemplo, los tribunales rabínicos, lo que es el Bet Din, siempre se encuentra ahora dentro de las sinagogas. La oración siempre ha sido algo bastante poco relevante en el culto oficial. De hecho, a día de hoy en el judaísmo, lo que es una oración como tal, o un ritual como puede ser una misa con diferentes oraciones, no es. De hecho, en el judaísmo actual es el Hasan el que lidera la oración, y el Hasan no es un rabino, el Hasan es alguien de la comunidad que cante bien, pero no existen unas oraciones como puede ser Padre Nuestro, exceptuando obviamente Shema Israel
y lo que se reza el Kadish en el momento de cuando alguien fallece. En este momento los sacerdotes, los profetas y con héroes nos referimos, pues podemos hablar a los macabeos, y que ahora vamos a hablar un poquito de ellos, y también el uso de talismanes y terafines. En la sala 1 tenemos unos talismanes de plata, los cuales tienen inscripciones, algunas son cabalísticas, otras son simplemente pues para quedarse embarazada, para llevar a bien un parto, otras incluso hay una que tiene por detrás una cara de Jesús grabada. Este tipo de amuletos se toma del yavismo en este momento, pero los que tenemos en el Museo Sefardí en la sala 1 son del siglo XIX. Estamos hablando de casi 5.000 años que se siguen haciendo ese tipo de talismanes y terafines. Y lo que es muy curioso es que se centraliza el culto en 3 festivales de tradición agrícola. Y yo aquí preguntaría, ¿sabéis cuáles son? Pero como esto os lo voy a decir. El evento, digamos, agrícola, el primero es el nacimiento de los corderos. En el yavismo se equipara con la Pascua y en el judaísmo se enlaza con el éxodo de Egipto, lo que sería lo que acabamos de pasar, que es Pesaj, la Pascua judía, nacimiento de los corderos, sacrificio del cordero, el cordero pascual. El siguiente es, en el ciclo agrícola, es la cosecha de cereales. En el yavismo es Shavuot, que se sigue llamando así en el judaísmo, y ¿con qué hecho bíblico se asocia en el judaísmo? Con la otorgación de la ley en el monte Sinaí. El siguiente, la cosecha de las frutas, en otoño, Sukkot, las cabañuelas, y se asocia con el peregrinaje en el desierto. Realmente el judaísmo como tal no ha cambiado mucho. Judaísmo en Segundo Templo, lo llamamos del 515, digamos que periodo 515 al 70 después de Cristo. Esto ya lo he contado, un par de ello. Es en este momento, cuando se construye el Segundo Templo, cuando se produce un gran desarrollo cultural, político, religioso y también como pueblo nacional apoyado en una religión diferente, una religión que es completamente diferente a todo lo que le rodea. Y a la vuelta del exilio es el momento que se surgen las sinagogas. Una sinagoga no es un templo. Una sinagoga viene del griego sinagogae, casa de reunión, que es una traducción literal de Bet Knesset en hebreo, casa de reunión. No es un templo. Si tú estás en una sinagoga y no hay 10 varones judíos mayores de 13 años, no puedes rezar, no hay minyan. Pero tú estás en tu casa, en tu salón, y estás con todos tus primos, y hay 10 judíos varones mayores de 13 años, se puede rezar. Y es en este momento cuando surge la escatología judía. El empezar con el pensamiento del fin del mundo, de una vida más allá de la muerte. Y es cuando la idea del tercer templo empieza a surgir. Pero no surge como un tercer templo físico, sino como un tercer templo espiritual. De hecho, a día de hoy construir un tercer templo sería un poquito imposible, más que nada porque tiene que ser en el mismo sitio y a ver cómo quitas la mezquita en la roca. Entonces, es cuando ya empieza la tradición de que llegaría Elías. No sé si sabéis que, bueno, en la escatología judía será el profeta Elías el que se levante y diga a todos que ha llegado el momento del tercer templo y de volver a Eretz Israel. Bueno, pues la tumba del profeta Elías está en territorio islámico. Y se han puesto, hay cementerios alrededor de toda la tumba de Elías. ¿Por qué? Porque Elías es Cohen, es un levita, no puede pasar por un cementerio. Aquellos que son Cohen en los cementerios judíos tienen un acceso diferente, van como en unos estrados, porque tienen que ser puros porque son Cohen. Entonces, ya, just in case, ya no vaya a ser que haya razón y un día se levante Elías que por lo menos no pueda pasar por los cementerios. Son de estas cosas que tenemos el ser humano. Es en este momento cuando se desarrolla el canon de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es el que se llama el Tanaj, que es Torah, Nevi'im y Ketuvim,
que sería el equivalente a nuestro Antiguo Testamento, quitando Macabeos 1 y Macabeos 2, que no se incluyen en el canon de la Biblia hebrea porque para ellos es historia. Y es en el momento de la época helenística cuando se produce una gran asimilación. ¿Y esto qué hace? Que haya gente que no tolere esta asimilación. ¿Qué es esto de que nos estamos haciendo griegos? ¿Y quiénes son? Bueno, pues es una familia de un sacerdote con sus hijos, los cuales son llamados macabeos, y al final, a partir de una guerra de guerrillas, consiguen vencer, se alían con Roma contra los griegos, de una forma de yo me alío con este imperio que está surgiendo, me va a ayudar, y durante un tiempo es un reino independiente pero vasallo de Roma con la dinastía Asmonea. Y a lo mejor os quedáis así, pero si os hablo de Herodes, pues Herodes era era un asmoneo de la dinastía Asmonea. En este momento se empiezan a desarrollar diferentes movimientos mesiánicos, ¿vale? Y es el momento que la religión está liderada por los Zugot, que básicamente son pares de grandes rabinos que se van sucediendo, son 5 generaciones de pares, y seguramente Shammai y Hillel, habéis oído hablar el nombre de Hillel, el nombre de Shammai, bueno, pues Hillel fue uno de los últimos, y eran los que lideraban la religión. En este momento tenemos una división entre fariseos, saduceos, esenios, celotes y jesuanos. Y si yo te digo fariseo, piensas muy mal, ¿verdad? Pero es que resulta que los fariseos es lo que ahora es lo que ha derivado al judaísmo rabínico. Los saduceos eran la élite, eran los sacerdotes. Estaban también un poco como en su burbuja. Entonces los fariseos luchaban contra los saduceos porque lo que pretendían era que estaban en contra de la helenización. Claro, los saduceos eran la élite. Ellos se llevan muy bien con los jefes griegos. Yo le hago la pelota, me hacen la pelota, no me destruye, me quedo con mis tierras. Los esenios es una secta que surge después de los macabeos, y seguramente que habéis oído hablar de los textos de Qumran. Flavio Josefo los menciona, y bueno, realmente son muy curiosos porque eran médicos, eran estudiosos, tenían bueno, algunos incluso que eran vegetarianos y que se dedicaban a ayudar a la gente. Es bastante curioso. Tenemos los celotes, que realmente es un movimiento político nacionalista, y bueno, hay gente que lo considera el primer grupo terrorista de la historia. a los celotes. Y luego tenemos a los jesuanos. Y yo digo jesuano, y dices, ¿quién eran estos? Por lo que seguían a Jesús. Ahora nos llamamos cristianos, pero de aquella era otra secta que se llamaba los jesuanos. Fijaros qué periodo más grande, del 586 al 70 después de Cristo, cuando se destruye el templo. El templo, digamos que arquitectónicamente tiene un diseño fenicio, en langob tripartito, es decir, que es más largo que ancho, y está dividido en 3 partes, el Ulam, el Ejal y el Debir. ¿Por qué os cuento esto? Porque en la sala 1 tenéis un mapa en 3D que podéis tocar de lo que es el Jerusalén bíblico con sus 4 barrios, por eso viene, por ejemplo, quarter, barrio, es por Gová, que es barrio en hebreo, de los 4 barrios. ¿Veis? A ver, ¿se nota? Vale. Tenemos un patio, tenemos otro atrio, y este de aquí es el Debir. Es donde solamente entra el gran sacerdote, el Cohen Gadol, una vez al año en Yom Kippur, atado con una cuerda con campanillas, por si le pasa, es donde está el trono de Yahvé. Un trono vacío con 2 querubines, con alas que generan el trono, todo de oro, todo forrado de oro. Todo está descrito en la Biblia, en Levítico. Te hablan hasta de las maderas, de los diferentes tipos de maderas que van por fases. Pero fijaros, ¿veis esto de aquí? Este atrio con estas columnas. Y Jesús echó a los mercaderes del templo.
Esto podría funcionar bastante, a lo mejor quizás como un foro romano en su época. Aquí es donde entraba la gente a adorar, aquí los sacerdotes y aquí solo el gran sacerdote por Yom Kippur. Pero había muchos edificios adyacentes, los tendríamos por aquí. Tribunales, almacenes, se describen 11 fuentes, una gran fuente de cobre bañada en oro solamente para los Cohen. Pero es que antiguamente había también y está escrito en la Biblia, que no me lo estoy inventando, unos lugares para la prostitución sagrada, que es algo que quitaron del templo, es algo que se hereda de la época que ha hablado Daniel. En la prostitución sagrada se quita del templo en el segundo templo, ¿vale? Pero estamos hablando de lugares con sacerdotisas y con todo para Asherá, en el templo de Salomón, ¿vale? Y luego la sinagoga, y yo tenía que poner la sinagoga más bonita del mundo mundial. El ejal, que sería esta parte de aquí, donde se reza, que es donde está la menorá, donde está una mesa para los sacrificios, cubierta de oro, etcétera, etcétera, sería el equivalente, aquí lo que nosotros llamamos el ejal, donde se guarda la Torá. El Aron HaKodesh sería el equivalente al Debir. También hay un tribunal, había tribunales, en la propia sinagoga del Tránsito había diferentes edificios anexos, los almacenes, los Bet Midrash, las escuelas rabínicas según las Takanot de Valladolid de 1421, una ciudad con más de 15 familias tenía que tener un Bet Midrash para la educación pública de niños y niñas, pagado por la comunidad. Más de 25 familias tenía que tener también una yeshiva. Ahí ya no iban las niñas. A la yeshiva, que sería como el instituto, como el bachillerato, ahí ya no iban las niñas. Y siempre tenía que haber un net tamit, una luz encendida, que representa la luz que estaba encendida en el templo, el candelabro que estaba encendido en el templo. La menorá como tal no tiene ningún ritual. Realmente quien tiene el ritual sería la Hanukkiyá, que es menorá Hanukkiyá, que son más, que conmemora el milagro cuando los macabeos vuelven al templo y necesitas, solamente tenían para un día y dura 8, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi última foto? Aquí. En el museo descubrirás 3.000 años de historia en tan solo una sala. Una simple sala, la sala 1, desde pues una astera a un pequeño cuenco que a mí me encanta enseñarlo, que es un cuenco con unas inscripciones en judeo-arameo, las cuales es un tipo de magia doméstica femenina, la que vas hablando y así todos los malos espíritus se quedan ahí. Cuando yo se lo explico a mis clientes, me dicen, ay, eso me lo hizo mi abuela, pero no estaba nada escrito, le ponía leche, le ponía miel, iba por todas las habitaciones antes de que mi marido y yo entrásemos por primera vez y luego lo tiraba por el váter, tiraba la cadena. A ver, pues magia del 600 a.C., que es lo que está fechado ese, pues del siglo XXI. El caso es que el demonio desaparezca, ¿no? Así que nada, os animo que lo visitéis. Muchísimas gracias y nada, ahora turno de preguntas, ¿no?